mana la vida. Es nuestra responsabilidad personal cuidar de nuestro bienestar espiritual, de nuestra salud espiritual. Así como nadie puede cuidar tu cuerpo, tu organismo, lo que tú comes, las horas de sueño, tu descanso, sino solamente tú, exactamente igual ocurre con la vida espiritual. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y es nuestra responsabilidad, ya digo, cuidar de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestra mente, de todo nuestro ser. Ser selectivos a la hora de decir, esto no me conviene. Como dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Qué tipo de películas? Hay gente que está todo el día enganchado, ¿verdad? Atrapado a películas de terror. ¿Y qué producen esas películas? Paz, deseo de alabar a Dios, de acercarse a su presencia, de leer su palabra. Todo lo contrario. Está prohibido, hay alguna parte que digas prohibido ver películas de terror. No, no está prohibido, pero nosotros ya no necesitamos movernos única y exclusivamente por prohibiciones. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, constantemente se emplea la palabra no, 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 no esto, no aquello, no, no matarás, no. Nosotros ya no necesitamos una lista de lo que no se puede hacer, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos indica, nos muestra lo que está bien, lo que está mal, lo que agrada a Dios, lo que desagrada y entristece, por decirlo de alguna manera, el corazón de nuestro Dios. Por lo tanto, a veces no hace falta que te digan, mira, eso está mal, no lo hagas, hombre. ¿Qué haces viendo todo el día pornografía? ¿Qué sacas con eso? Un hombre casado, una mujer casada, ¿qué estás haciendo perdiendo el tiempo? Pareces un crío de 15, 18, 20 años, ¿verdad? Está prohibido, ¿no? No es ningún delito. ¿Pero de qué sirve? De nada. ¿Está prohibido, por ejemplo, no sé, fumar? No, no está prohibido. Pero hombre, yo creo que sería bueno, ¿no? Creo que sería bueno que en un momento determinado de tu vida dijeras, como mucha gente que no son cristianos, incluso ateos, dicen, ¿para qué voy a estar gastando mi dinero, corriendo el riesgo de enfermarme inútilmente? Voy a hacer todo lo posible por dejar de hacer esto, ¿sí o no? Tenemos que ser selectivos y tener mucho cuidado con la salud espiritual, porque nadie mejor que tú lo puede hacer. Seguramente a algunos de los que están aquí les va a sonar esto que les voy a decir, a otros probablemente de nada. ¿Ustedes se acuerdan que hace años, hace muchos años, había una canción que decía, 3 cosas hay en la vida? Los que saben esa letra ya tienen una edad, porque esa letra no es de la semana pasada, 3 cosas hay en la... No la voy a cantar, la podría cantar, pero no es plan, ¿no? 3 cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Y el que tenga estas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. ¿Se acuerdan? Qué tremendo, ¿no? Seguramente más de uno de ustedes la habrá cantado en su momento o te traerá algún recuerdo. Pues queridos hermanos, la salud espiritual es fundamental. Nosotros estamos rodeados, si se dan cuenta, de gimnasios. Hay docenas de gimnasios por todas partes. En esta calle hay 3 o 4, en la de más arriba otros 3 o 4, por aquí abajo, por la zona de más arriba también. Y es que se han puesto de moda, si me permiten, los gimnasios. Usted ve a la cantidad de gente joven, sobre todo, que están todo el santo día levantando pesas, haciendo ejercicio, tratando de perder peso y tener ese cuerpo 10, ¿no? Para poder caer bien y para ser aceptado por la sociedad. Pero muchas veces, y no tengo nada en contra del deporte, ni muchísimo menos, pero muchas veces he pensado, y esa gente que dedica tantas y tantas horas al deporte, a los gimnasios, ¿cuántas horas dedican a su alma? ¿Cuántas horas dedican a cultivar su espíritu delante del Señor? Bueno, vamos a hablar en esta tarde acerca de esto. Yo quisiera llevarles a Hebreos capítulo 5, por favor, si tienen la Biblia en la mano o quieren seguir la lectura conmigo. En Hebreos, concretamente el capítulo 5, a partir del versículo 12, la palabra del Señor nos dice así. Porque debiendo ser ya maestros,
después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es un niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Como he dicho en otras ocasiones, estos hebreos, estos judíos que van a recibir esta carta por parte de quien la haya escrito, ya eran segunda o tercera generación, eran hijos de creyentes. Eran personas que ya se suponía que tenían que estar a un cierto nivel, a una cierta estatura espiritualmente hablando. Sin embargo, algo había ocurrido en ellos que se habían quedado como los bonsáis, enanitos, pequeños, ¿verdad? Qué bonito los bonsáis, ¿verdad? Arbolitos en miniatura, pero realmente a la hora de la cuestión práctica sirven o prácticamente de nada. El raquitismo, la falta de madurez, la falta de desarrollo como cristianos es una enfermedad que ha afectado a la iglesia a lo largo de estos últimos 2000 años. Esta carta se escribió hace 2000 años, no se escribió la semana pasada para una iglesia del tiempo actual. Vemos que la falta de crecimiento, el negarse a crecer, el negarse a desarrollarse como cristianos, ya digo, es una enfermedad que siempre, de alguna manera u otra, ha afectado a la iglesia a lo largo de los tiempos. ¿De qué depende realmente el crecimiento, la madurez de una persona? Bueno, vamos a ver, si hablamos físicamente y usted quiere tener una buena musculatura y estar en plena forma, pues tendrá que cuidarse su alimentación, tendrá que hacer algo de deporte, tendrá que abstenerse de ciertas y determinadas cosas que a lo mejor son muy ricas, pero que le van a perjudicar la salud. Si usted quisiera tener un nivel de cultura general amplio, pues tendrá que leer buenos libros, ¿verdad? Tendrá a lo mejor que hacer algún curso, ir a alguna universidad, a alguna escuela para poder aprender pues más, ¿verdad?, de lo que habitualmente sabemos. Pero espiritualmente hablando, lo más importante de todo es nuestra relación con Dios. Porque para eso vino fundamentalmente el Señor Jesucristo a este mundo. Él murió, como sabemos, por nuestros pecados. Derramó su sangre en la cruz. Ocupó nuestro lugar. Pero la pregunta es, ¿solamente pretendía el Señor salvarnos? Porque pensemos un poquito. Si el objetivo del Señor fue solamente salvarnos, perdonar nuestros pecados, ¿por qué una vez que hemos entendido el Evangelio, por qué una vez que le hemos recibido en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador personal, por qué no nos llevó directamente a su presencia? ¿Por qué nos dejó aquí? Si el objetivo era salvarnos y ya somos salvados, ¿por qué nos dejó en la tierra? ¿Para correr el peligro de volver a pecar? ¿De volver a enredarnos con las cosas que nos tenían atados hace años? ¿Por qué correr ese riesgo? ¿Por qué correr ese peligro ahora que ya lo tienes, ahora que ya has convertido, ahora que ya has humillado y que ya es un hijo, una hija tuya? Llévatelo a su presencia. ¿Por qué lo tienes en la tierra 10, 15, 20, 30, 40 o más años? ¿Por qué? Porque hay algo que la Biblia enfatiza mucho y es el crecimiento, la madurez, el desarrollo espiritual. Y repito, eso no depende de nadie, depende de ti, de tu nivel de interés, del esfuerzo que tú hagas por tener cada día una disciplina diaria de tener comunión y relación con Dios. No estoy hablando de religión, estoy hablando de relación. Son dos cosas completamente diferentes. A nosotros nos enseñaron los principios, los dogmas, los sacramentos de una religión. Y eso es lo que teníamos, una religión. Pero sin embargo el Señor Jesucristo no vino a este mundo a traer una nueva religión o a potenciar, por ejemplo, la religión de sus padres, como era el judaísmo. Sino Él vino
para volver a conectar al hombre con Dios. Porque en un principio el hombre estaba conectado, tenía íntima comunión y relación con Dios. Adán hablaba con Dios con toda libertad, no necesitaba sacrificios, no necesitaba hacer absolutamente nada. Hablaba con Dios y Dios hablaba con él y había una relación extraordinaria. Pero eso se perdió. Eso se perdió. El hombre pecó, el hombre se desconecta de Dios, queda fuera de la cobertura de Dios y automáticamente entra en un sistema, como bien saben ustedes, de sacrificios, de rituales, de holocaustos, ¿verdad? Derramamiento de sangre. Luego vino la ley, un montón de mandamientos, concretamente 613. Y uno dice, pero ¿y comunión con Dios? Pocos eran los que tenían comunión con Dios. Por ahí hay uno que se llama David, que dice que llegó a ser el hombre más cerca del corazón de Dios. Por ahí hay gente como Samuel, como Moisés, ¿verdad? Como tal vez Abraham. Pero a nivel nacional, esa relación, esa comunión, esa amistad que existía del hombre con Dios, se perdió completamente. Y cuando el Señor Jesucristo vino, en una ocasión, le dijo a sus discípulos, ustedes quieren ser mis amigos. Porque si ustedes simplemente lo que quieren es que yo les trate como un maestro que le da clases a sus hijos, a sus discípulos, pues ahí nos quedaremos. Pero si quieren profundizar y si ustedes quieren ser mis amigos, yo les voy a decir qué tienen que hacer. Y les dijo, haced todo lo que yo os enseñe. Y llegaremos a cultivar y a desarrollar una relación de amistad entre ustedes y yo. ¿Cuántos en esta tarde quieren ser amigos de Dios? ¿A cuántos en esta tarde les interesa tener comunión y relación personal con Dios? Hay algunos que dicen que eso es imposible. Hay algunos que a lo largo de la historia, como un tal Spinoza, un filósofo judío, y como incluso Albert Einstein dijo que bueno, que eso de tener relación con Dios, eso es imposible. Creían en Dios, pero no creían en un Dios personal. No creían en un Dios que se interesara por tu vida, por tus necesidades, por tus problemas, por tus luchas, por tus pruebas, sino en un Dios que estaba por ahí, pero tan ocupado que búscate la vida, porque para eso yo te di un cerebro, unas piernas, un ojo, y para eso di leyes a la naturaleza, y a la hora de la verdad, pues Dios no aparece por ninguna parte. Cuando uno analiza la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pronto vas a descubrir que Dios quiere mucho más que simplemente una relación de Dios a criatura, sino una relación de padre a hijo, una relación de amor, una relación de confianza, de amistad. Incluso en la carta a los Hebreos, el que la haya escrito, dijo que ahora podemos tener acceso y debemos acercarnos a Dios con libertad. No acercándonos a un Dios desconocido, frío, distante, indiferente, que es imposible conocerlo, sino todo lo contrario. Es un Dios que se ha revelado y ahora conocemos que Dios no solamente es un Dios creador, como lo vemos en el Génesis, sino es un Dios que perdona, un Dios que se compadece, un Dios de misericordia, un Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, un Dios que se humana, que se encarna, que habita entre nosotros para entender nuestras miserias, para caminar como nosotros y sobre todo para elevarnos y mostrarnos que en esta vida, aunque tengas salud, dinero y amor, si no tienes a Dios, no tienes absolutamente nada. Porque en esa antigua canción se enfatiza y se apunta a lo que todo el mundo quiere tener: salud, dinero y amor. Y como dice la canción, en el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Pero ¿y si no tengo salud? Si no tengo dinero, y si en el amor he tenido muchos problemas, entonces no tengo motivos para darle gracias a Dios. ¿No tengo ninguna razón de vivir? Por supuesto que sí. En la Biblia encontramos personas que no tenían una buena salud, no tenían una buena economía, y no tenían ni siquiera amor, sino todo lo contrario. Y sin embargo tenían una relación y una amistad con Dios realmente extraordinaria. Y es que la vida no consiste solamente en tener salud, dinero y amor, sino el objetivo de la vida es tener comunión y relación con Dios. Y por eso Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy también la vida. Y nadie va a ir al Padre sino solamente
a través de mí. Es decir, no solamente Él nos muestra que quiere tener comunión con nosotros, sino nos enseña cómo puedo acercarme a Él a través de su sacrificio, a través de sus méritos. En ningún momento menciona la palabra religión, en ningún momento me da una lista, un decálogo como se le dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sino que ahora dice, mira, te lo voy a poner más fácil todavía. Así como el pueblo de Israel se esforzaba y se esforzaba tratando de agradar a Dios y nunca lo consiguió porque a lo mejor eran demasiados mandamientos, yo voy a resumir todo eso en dos solamente. El primero y más importante, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo, y amarás al prójimo como a ti mismo. Si eres capaz de cumplir con estos dos mandamientos, has cumplido con toda la ley y con todos los profetas. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que vemos que insistentemente en cualquier generación que busques, en cualquier libro, a través de la escritura de cualquier profeta, vas a encontrar que la meta, el objetivo, el anhelo de Dios es volver a tener comunión con el hombre. Y hace todo lo que está a su alcance para ponerse a su nivel y para enseñarle que el hombre si quiere, puede volver a tener comunión y relación con Dios. Tu salud espiritual depende del nivel de relación y de comunión que tengas con Dios. Amén, hermanos. En segundo lugar, si tienes relación y comunión con Dios, vas a anhelar, vas a querer. El Espíritu Santo que mora, que vive en tu corazón, te va a impulsar a las Escrituras, al manual de instrucciones, a través del cual vas a descubrir el corazón de Dios. Te vas a dar cuenta qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que Él espera de ti, cuál es el propósito de tu existencia. Y entonces te vas a dar cuenta de que necesitas tener conocimiento de la Biblia, conocimiento de las Sagradas Escrituras, relación con Dios, conocimiento de las Sagradas Escrituras, para que pueda conocer en todo momento las instrucciones del Creador, el diseño, los planes de Dios para mi matrimonio, para mi familia, para mi vida personal, para mis negocios, para la vida de mis hijos, de mis nietos, etcétera, etcétera. Y no vayas por la vida inventándote cosas que Dios nunca le pidió a nadie que hiciera. Para que no vayas por la vida tocando puertas y buscando palabra por aquí y por allá, sino que Dios te dice, toma, ahí tienes toda la Escritura. Y como dijo Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura. Dedica tiempo a conocer las Sagradas Escrituras, porque ellas pueden producir en ti sabiduría de Dios y pueden hacerte un hombre de Dios, de lo cual no tendrás nada que avergonzarte en esta vida. Y por si hay alguna duda, bueno, ¿qué parte leo? ¿Será esta más inspirada, esta menos inspirada? Le dice a Timoteo y por consiguiente a todos nosotros, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Desde el Génesis 1:1 hasta el amén de Apocalipsis, cada texto, cada parábola, cada historia, cada profecía, todo ha sido inspirado por el Espíritu Santo para que tengas una base sobre la cual edificar tu fe y poder desarrollar una íntima y maravillosa comunión con nuestro Creador. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces cuando tengas una óptima relación con Dios y un nivel de conocimiento de las Escrituras, va a venir solo algo que es imprescindible hoy en día para poder vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Saben lo que es? Lo que hemos leído en esta noche. El discernimiento espiritual. El discernimiento del bien y del mal. Lo que te va a permitir tener como una especie de alarma, una especie de alarma espiritual, de sensibilidad espiritual, diciendo, eso no es de Dios. Aunque suene muy bonito, aunque a la gente le haga mucha gracia, eso no ha nacido, no viene del corazón del Señor. ¿Por qué? Porque yo conozco a mi Dios. Y yo sé que eso al Señor, a mi Padre, a mi amigo, no le agrada. Estos creyentes a los cuales se les escribe esta carta, se les llama niños. Se les llama inmaduros. Se les dice en otra porción, no he podido profundizar para enseñarles cosas más profundas porque me resulta muy difícil buscar términos que ustedes puedan entender. Y no es que sean
cosas muy profundas y difíciles de entender, sino como dice aquí, os habéis hecho tardos para oír. Porque no es lo mismo explicarle a un niño una cosa que explicarle a un hombre de 20, 30 o 40 años lo mismo. Tienes que cambiar el lenguaje, tienes que hablar en una terminología, en una forma diferente. ¿Por qué? Porque es un niño y no te va a entender. Y eso es lo que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos. No les puedo explicar cosas profundas porque no habéis crecido, os habéis quedado estancados. Estáis en los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Todavía estáis con la leche y no con el alimento sólido. Y por eso ustedes no han desarrollado, no han ejercitado el discernimiento del bien y del mal. Si ustedes recuerdan el mensaje que di hace unos domingos atrás acerca de la muerte de 2 hijos del sacerdote Aarón, dice la Biblia que a partir de ese momento se les dijo a los sacerdotes del Antiguo Testamento que no entraran bajo los efectos del alcohol para que no les pasara lo mismo que les pasó a sus hijos. Pero añade a continuación, y para que en todo momento seáis capaces de discernir entre el bien y el mal, entre lo que es inmundo de lo que es puro o limpio. En otras palabras, ser cristiano no significa perder la razón, sino todo lo contrario, es recuperar la razón, el sentido, el equilibrio de las cosas. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos en una de las cartas tal vez más hermosas y profundas de todas las que se encuentran en el Nuevo Testamento, dice que Él es nuestro culto racional. No perdemos el control, no nos disparatamos, no nos volvemos locos cuando nos convertimos a Cristo, sino todo lo contrario, recuperamos la cordura que el mundo y el pecado nos arrebató cuando estábamos fuera de la voluntad de Dios y de sus caminos. El raciocinio, el poder razonar, el poder discernir entre lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que le agrada, lo que no le agrada, eso viene, dice, con la práctica, con el uso, se desarrollan los sentidos. Y busqué qué quería decir el autor de la carta cuando habla de los sentidos bien ejercitados, y precisamente habla de los sentidos de la vista, del olfato, ¿verdad? Del tacto. Cuando alguien ve algo dice, eso no es de Dios. Todo el mundo lo aplaude, todo el mundo lo admira, todo el mundo le imita, pero eso no es de Dios. Cuando la gente oye una conversación, dice, esta conversación no es de Dios. Porque esto, en vez de traer edificación, lo que aquí estamos es criticando y cuestionando a una persona que ni siquiera está delante para poder defenderse. Esto no es de Dios. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces te desarrollas, creces, maduras como cristiano de tal manera que puedes discernir con tus propios sentidos naturales lo que agrada a Dios y lo que le desagrada a Él. Pero todo eso viene primero de tu relación con el Señor. Por cierto, ¿cómo está tu relación con Dios? Si es que la tienes, que espero que sí. Dice que tenemos acceso, tenemos entrada al Padre. ¿Tienes relación con Dios? Porque a lo mejor lo que tú tienes es el hábito, la buena costumbre de venir al culto, de escuchar la palabra de Dios por internet o aquí en persona. Y está bien, pero eso no significa de que tú tengas comunión con Dios. Hay gente que vive de los cultos, pero no porque tengan una comunión con Dios. Hay gente que el conocimiento que tiene es por lo que han oído. Claro, te han oído tantos sermones, tantos años, y ahora por aquí y ahora por allá, que tienen un cierto conocimiento, pero la Biblia no saben ni dónde la dejaron, y la perdieron hace 20 años, y aún no la han encontrado. Entonces tú no puedes depender simplemente de un culto 1 o 2 veces a la semana. Tú no puedes depender de que haya un señor llamado pastor que predica la palabra de Dios desde este púlpito, ¿verdad? Y entonces a través de él, pues tú aprendes lo que sabes. Bueno, eso está bien, pero tú tienes que desarrollar tus propios hábitos de lectura diaria, ¿verdad? Y por eso quiero recordarles a los hermanos de la iglesia que yo les he mandado por el WhatsApp de la iglesia el curso de Isaías para que ustedes mismos de una forma autodidacta lo puedan hacer en sus propios hogares, para que no dependan única y exclusivamente de las reuniones, de los cultos, sino que ustedes puedan también acostumbrarse a buscar la Biblia, a orar, a aprenderse textos de memoria, a estudiar la palabra de Dios, porque ya sabemos que las cosas pueden cambiar en cualquier momento. No olvidemos que ahora va a ser 3 años, 2 años y pico, nadie podía congregarse en las iglesias.
ni siquiera en esta. Y todos estuvimos durante meses encerrados en nuestras casas. Y fue un tiempo maravilloso que el Señor le dio a miles, por no decir millones, de cristianos para que por fin no tuvieran la excusa de decir es que trabajamos tanto, es que no tengo tiempo para leer y estudiar la Biblia. Pues el Señor te tomó la palabra y le dio tiempo más que suficiente a miles de cristianos para que por primera vez en su vida pudieran tomarse en serio el leer todos los días, como comes todos los días, pues que comas de la palabra de Dios para alimentar tu alma y tu comunión y relación con el Señor. Son hábitos que a lo mejor algunos no tienen la costumbre, pero si te acostumbras, le vas a hacer un gran favor tremendo a tu vida espiritual y vas a cuidar de esa manera tu salud espiritualmente hablando. En 1 de Timoteo, el capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante, hay unos versículos que yo quisiera leer en esta tarde y pedirles que presten atención, porque en este texto, en estos versículos, vamos a encontrar en primer lugar una información, unos datos que Pablo le da a Timoteo, y a continuación lo que tiene que hacer ante la información que recién acaba de recibir. Presten atención. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Entendió este versículo usted? ¿Lo entendió? Si el Espíritu, Dios, el Señor ha hablado claramente diciendo que en los postreros tiempos. ¿Y esos tiempos cuáles son? Ya estamos en los postreros tiempos, ¿verdad? En los tiempos finales, algunos, no todos, gracias al Señor, apostatarán, abandonarán la fe, darán marcha atrás. Conocieron, pero no quieren continuar. Se enfriaron, se apartaron, se alejaron, se enfadaron. Póngale todos los adjetivos que usted quiera. La cuestión está que dice que apostataron. Ya no están en el camino. Estuvieron, pero ya no están. Han apostatado, han dado marcha atrás, han renegado incluso. Y dice, y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, ¿cuál es el mejor lugar, la mejor plataforma para enseñar falsas doctrinas? Voy a ponerles algunos ejemplos. Nosotros vivimos o tenemos la iglesia a muy pocos metros del estadio de fútbol. Ese estadio no se utiliza para reunir a la gente los días que hay partido de fútbol para enseñar Biblia en mano falsas doctrinas. El objetivo de ese estadio de fútbol es jugar al fútbol. Es decir, no se hace un culto con el objetivo de adoctrinar a la gente de una forma antibíblica. Si usted va a un teatro, si usted va a un cine, hombre, puede ver alguna escena, puede haber algún momento en la película, en el teatro, que digan algo, que hagan algo que no es bíblico, pero el teatro, ¿verdad? El cine no es un lugar creado y diseñado específicamente para enseñar falsas doctrinas a la gente. Entonces, ¿cuál es el mejor lugar, la mejor plataforma para que el enemigo en un momento determinado pueda enseñar falsas doctrinas a la gente? Las iglesias. Porque en las iglesias lo que se estudia es la Biblia. No venimos aquí a jugar al fútbol. No venimos aquí como una pasarela para lucir ropitas. No venimos aquí para pasar el tiempo ni para estar un rato entretenido viendo una obra de teatro o una película o un acto cualquiera que sea. Venimos aquí supuestamente para alabar a Dios, ¿sí? Y para aprender de su palabra. Luego, las iglesias, si no tienen el discernimiento espiritual suficiente, es el lugar idóneo para que las personas que vienen con su corazón abierto y con ganas de aprender y con ganas de conocer de Dios, en un momento determinado puedan ser engañadas, seducidas y manipuladas con falsas doctrinas. ¿A quién es más fácil engañar? ¿Al que tiene un alto conocimiento bíblico o a una persona que es ignorante de las Sagradas Escrituras? ¿Cuál ha sido el gran problema de miles de cristianos en los últimos años? Que ya no leen la Biblia. Ya no leen la Biblia. E incluso esa costumbre con la cual yo me crié, que todo el mundo venía a la iglesia con la Biblia, ya se ha perdido. Pocos son. Miren esta tarde, por ejemplo, a su alrededor y miren cuánta gente viene como algo normal,
¿verdad? Como llevas las llaves del coche o como llevas la documentación. ¿Y la Biblia dónde está? No pasa nada, nos ponen ahí una pantalla y ahí la leemos, incluso algunos, bueno, con el teléfono, vale, venga, de acuerdo, venga, con el teléfono, pero algunos ni eso. Ya esa costumbre se perdió. ¿Cómo puede usted comprobar si lo que estamos poniendo en la pantalla, si lo que yo estoy compartiendo es bíblico o es antibíblico? ¿Cómo lo puede saber usted? Primero, no dedica tiempo a escudriñar la palabra. No tiene un conocimiento de la Escritura. Viene aquí, oye a un señor que tal vez no conoce de nada o que le une una cierta amistad o familiaridad, ¿verdad? Y entonces usted se fía. Cuidado, cuidado. Nunca mezcle la amistad y el favoritismo y ni siquiera aspectos familiares con el hecho de tener cuidado a la hora de qué me están enseñando, qué me están a mí instruyendo. Qué bueno sería que los padres que acaban de mandar a sus hijos ahora a las clases de la escuela dominical le preguntaran, espero que lo hayan hecho en algún momento, digo yo. Oye, una pregunta, ¿qué le están enseñando a mi hija en la clase esa donde está ahora? ¿Qué le están enseñando a mi hijo? ¿Puedo entrar a la clase para ver cómo es la clase donde mi hijo está? ¿Quién es la persona que le está enseñando Biblia a mi hijo? ¿Es usted? ¿Es usted, hermano o hermana? Informarse, saber en todo momento. ¿Por qué? Porque la Biblia advierte de que en los últimos tiempos vendrían engañadores y se enseñarían falsas doctrinas. Y yo pregunto, ¿tienen noticia o les ha llegado a los oídos de que esto ya es un hecho en el pueblo cristiano hoy en día? ¿O esto es algo que todavía no hemos visto en la cristiandad? Han proliferado por todas partes las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. ¿Cuántas personas se han unido a la iglesia virtual y cuando nos cuentan lo que les enseñaban, cuando nos cuentan lo que les decían en sus iglesias, que había que pagar un dinero por no sé qué, que había que darle dinero a no sé cuánto, que había que hacer esto y aquello? Yo digo, ¿pero quién les ha enseñado a ustedes todas esas disparates y barbaridades? Bueno, el pastor, por el pastor ni que fuera Dios el pastor. El pastor tendrá que pasar por el filtro de la palabra. ¿O qué pasa? ¿Que el pastor tiene licencia para enseñar y para hacer lo que le da la gana en la iglesia y todo el mundo tiene que decir amén? ¿Pero esto qué es? Entonces la palabra de Dios dice, cuidado porque en los últimos tiempos vendrán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores. Es que está más claro que agua. Y por la hipocresía de mentirosos que tendrán cauterizada la conciencia, dice aquí, mire esto, qué cosa tan sorprendente. ¿Le suena esto? En los últimos tiempos habría religiones, habría grupos religiosos que prohibirían casarse. ¿A mí esto me suena? ¿A usted no? Hola. ¿Estáis ahí o no? A lo mejor se quedan dormidos, yo no me di ni cuenta. Prohibirán casarse. ¿Y a quién se le prohíbe casarse en esta iglesia? A nadie. Si no se casa es porque a lo mejor no está en el grupo de los desesperados o desesperadas y no ha aparecido su príncipe azul, verde o morado o amarillo, pero no porque no le falten las ganas, ¿verdad? Pero es que dice la Biblia que en los últimos tiempos habrán grupos que prohibirán casarse. Como si el matrimonio fuera algo malo. Prohibirán casarse. Mandarán abstenerse de alimentos. ¿De qué alimentos tenemos que abstenernos los cristianos hoy en día? ¿Acaso se enseña en esta iglesia, cuidado, no coma mucha fruta, cuidado, no coma mucha carne? Bueno, por ahí salió hace poco un ministro diciendo que no había que comer tanta carne. Cara más dura. Prohibirán casarse. Sin embargo, dice la Biblia que Dios creó todas esas cosas para que con acción de gracias participaran los creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces hay millones de personas que aceptan que una persona que quiere servir al Señor no se puede casar. Y lo aceptan. ¿Dónde enseñó eso el Señor? Pero no dicen que Pedro fue el primer papa. ¿No dicen por ahí? Y una pregunta, ¿y no le sanó el Señor a Pedro a la suegra? Porque yo veo en los evangelios que un día Cristo entró a la casa de Pedro y la suegra estaba enferma. Y el Señor le sanó a la suegra. No creo que por eso la haya negado, ¿no? Pero si tenía suegra, es porque estaba casado. Pero no era el primer papa. En fin, aquí algo falla, ¿no? Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ante esta información,
Ante este mensaje de alarma, de advertencia, Pablo le dice ahora a Timoteo, versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Versículo 13, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 14, no descuides el don de Dios que está en ti. Versículo 15, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas. Verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y también dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En otras palabras, hay que hacer algo. Vienen falsas doctrinas, vienen falsas enseñanzas, pero nosotros sabemos por el crecimiento, por la madurez, por el desarrollo espiritual, por la relación con el Señor, sabemos lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero es su deber. No es mi responsabilidad que usted sepa mucho de la Biblia. ¿De qué sirve que yo quiera que usted crezca y madure si usted se niega a crecer? ¿De qué sirve eso? ¿Se puede obligar a una persona a crecer o a madurar cuando ésta se niega y ha decidido quedarse como está y no esforzarse por crecer espiritualmente hablando? Hermanos, hay gestos, hay cosas que los niños hacen y se les permite, se les tolera. ¿Por qué? Porque son niños. Son niños. No vean ustedes cuando Adriel empieza a soltar gases. Oye, no se corta, no dice, ay, perdón, abuelo. Ay, perdón, abuela, se me escapó. Él no se corta un pelo, él, ala, venga, pierna suelta. ¿Qué le parece? Hay niños que se chupan el dedo. Hay niños que se hacen pis encima. Hay niños que les entra, como decimos por aquí, una perreta de estas que dice, ¿pero qué le pasa? Y venga a llorar, y venga a llorar. Y hay cosas que a los niños se les tolera, se les permite. ¿Saben por qué? Porque son niños y se comportan como niños. Pero ahora usted imagínese ver a nuestro hermano Jair, mientras yo predico, chupándose el dedo. Nuestra hermana Marcela haciéndose sus necesidades encima. Nuestra hermana Cruzita con la chupa en la boca. El otro, y yo digo, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Nos daría vergüenza, ¿sí o no? Sí, pero hermana, ¿qué está haciendo? Hermano, córtese un poco, que le están oyendo, que le están viendo toda la iglesia. Porque ya no son tolerables, ya no se ve bien. Cosas que hacen los niños, ya en los adultos no se pueden hacer, hermanos. Pero es que espiritualmente pasa lo mismo. Cuando una persona empieza, cuando una persona no tiene conocimiento bíblico, cuando una persona está dando los primeros pasos, a veces cuenta cosas, a veces comparte cosas en el Facebook, a veces pone cada fotografía, a veces hace cada comentario que tú dices, es que es normal, es que es lógico. Es lógico porque, claro, si lleva 4 días en los caminos del Señor, es normal que todavía haga cosas que... Pero cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como un niño, pensaba como un niño, me comportaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es decir, los niños se enfadan por cualquier cosa. ¿Se dan cuenta de eso? Se enfadan y a los 10 minutos otra vez son amigos. Y a veces los padres son tan tontos que se ponen peleados entre los padres y después los hijos en 5 minutos ya son amigos otra vez. Y los padres se distanciaron el resto de su vida. ¿Qué te parece? Hermanos queridos, es tiempo de dejarnos de chupar el dedo. Es tiempo de crecer, es tiempo de madurar, es tiempo de desarrollar el discernimiento espiritual por la práctica, por el uso. ¿Y saben algo que el Señor te va a dar para madurar y para crecer? Y lo está haciendo, oportunidades. Aprovecha todas y cada una de las oportunidades que el Señor te da para servir, para madurar y para crecer. Valora todo lo que el Señor está haciendo en tu vida y recibes cada día y cada semana. Sé selectivo, ¿verdad? No te voy a dar una lista, mire, si usted viene a esta iglesia, esto y esto no se puede hacer, esto es lo que tiene que hacer. No trabajamos así. Queremos trabajar con gente adulta, con gente que diga, bueno, ¿qué tengo que hacer? Dígame, ¿qué tengo que hacer si yo quiero convertirme en un buen cristiano? Mire, ¿no tiene Biblia? No. Margarita, dele una Biblia.
Usted va a comenzar a leer la Biblia por aquí y por allá y la va a leer, y cuando no entienda algo pregunte, y si no entiende una palabra la busca en el diccionario, y así va usted a comenzar a descubrir un mundo de verdades tremendas que lamentablemente no nos enseñaron. Nos enseñaron que los que quieren servir a Dios no se pueden casar. Si son mujeres, no se pueden casar. Y si son hombres, no se pueden casar. Pero yo ahora me encuentro en la Biblia que una de las señales de los últimos tiempos es que le prohibirían a las personas casarse si quieren servir al Señor. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es bíblico? ¿Está bien o está mal? Ahí tiene usted una verdad revelada. Nos dicen, para pedir el perdón de tus pecados tienes que ir a un hombre y contarle todos tus problemas, todos tus pecados, y entonces ese hombre te perdona. Bien, vamos a la palabra de Dios y encontramos que solamente Dios puede perdonar los pecados al ser humano. Nadie, ningún cura, ningún pastor, ningún reverendo, ningún rabino, nadie tiene la capacidad de perdonarle los pecados a otra persona. Otra verdad revelada. Encontramos que cuando una persona se muere, su cuerpo lógicamente va a la tumba y se queda, pero dice la Biblia que su parte que viva, su alma, su espíritu, o se va a la presencia de Dios o excluido eternamente de la presencia de Dios. Sin embargo, nos enseñaron que había 4 lugares: cielo, infierno, limbo y purgatorio. Y ahora otra verdad revelada: no hay 4, hay 2. Y así una detrás de otra y una detrás de otra. Y llega un momento en el que usted tiene que pararse y decir: Dios mío, ¿cómo es posible que este libro, tu palabra, que lleva escrita miles de años en este país, se les prohibiera a la gente leerla bajo pena de muerte? Es que eso es historia de España, esa es nuestra historia negra. En este país se quemó a la gente, en este país se mató a la gente por el delito de leer la palabra de Dios y por el delito de llevarle la contraria a una institución, a una mega estructura que enseñaba cosas antibíblicas en vez de ceñirse a la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, ser cristiano no es algo con lo que ya nacemos, nos ponen el cuño, el sello, ¿no? Ya, miren, esta tarde hemos orado por Adriel, pero Adriel tendrá que aceptar al Señor el día de mañana. ¿De qué sirve de que su abuelo fuera pastor? ¿De qué sirve de que sus padres se han convertido? ¿De qué sirve que haya nacido en el seno de una iglesia donde en poco tiempo estará jugando con los niños y asistiendo a la escuela dominical y participará de los campamentos si el Señor lo permite, ¿verdad? ¿De qué sirve todo eso si él no desarrolla, si sus padres no le inculcan la importancia de lo que yo estoy enseñando? Relación con Dios, conocimiento de las Escrituras para poder llegar a un nivel de poder discernir entre el bien y el mal. ¿De qué sirve todo eso? Teoría, teoría y teoría. Y usted lo que necesita es dejarse ya de cuentos, dejarse de teorías, de buenos planes y de buenas intenciones y decir: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero crecer, yo quiero madurar, yo no quiero estar hoy súper animado porque tú me has hablado, tú me has bendecido, y mañana lunes si te encuentro por la calle vas a estar hecho polvo. ¿Por qué? Porque tu mujer no sé qué, porque tu hijo no sé cuánto, porque el marido no sé. Así no puedes vivir, querido hermano. Tú tienes que aprender a tener una madurez, una estabilidad y una firmeza. Y eso es posible conseguirlo en la vida. Si no fuera posible, yo te estoy tomando el pelo. Pero te estoy enseñando verdades bíblicas para que tú madures y no dependas de mí. No dependas de la iglesia, no dependas de los cultos, sino dependas única y exclusivamente de tu comunión y de tu relación con tu Dios y con tu Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás y pídele al Señor con todo tu corazón, si así lo deseas: Señor, entra en mi vida y cámbiame, Dios mío. Yo quiero crecer. Yo quiero madurar, yo quiero tener comunión y relación contigo. Si hubiera alguna persona ahí en su casa, en el sitio donde estás en este momento siguiendo este culto, y tú quieres recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, para comenzar hoy mismo una relación directa con Él, ahora es el momento. Has escuchado la palabra. Has escuchado la enseñanza. Ahora te corresponde a ti decir: Dios mío, perdóname. Ven a mi vida, Señor. Cambia mi corazón.
Yo quiero recibir al Señor Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Quiero caminar contigo todos los días de mi vida, Señor. Quiero conocerte, quiero esforzarme, quiero estudiar la palabra de Dios, la cual me abrirá los ojos y me permitirá servirte como tú quieres que lo haga, Señor. Ríndale su vida al Señor Jesús en este momento, mi querido amigo y hermano. Abra su corazón para que Él entre. Esta no es una invitación para que usted venga aquí. ¿Quiere venir aquí? Ahí están las puertas abiertas. ¿No quiere venir más? Dios le bendiga. Pero si el objetivo de esta iglesia no es que la gente venga aquí y se congreguen aquí, o los que están en su casa que formen parte de la iglesia virtual, si el objetivo es que tú conozcas a Cristo, que tú le sirvas y le honres a Él, y que te congregues donde quieras, con nosotros o en otra congregación, da igual. Pero lo importante es que tú te conectes a la fuente de la vida, al camino, la verdad y la vida, que es el Señor Jesús, al único mediador entre Dios y los hombres, al único nombre bajo el cielo dado a los hombres, a través del cual podemos ser salvos. Señor, en esta tarde nos rendimos a ti. Dígalo conmigo, hermano. Yo me rindo a ti, dígalo conmigo. Yo me rindo a ti en espíritu, alma y cuerpo. Quiero crecer, quiero conocerte, quiero servirte con eficacia en tu reino. Y te pido que trabajes en mi vida para que yo, Señor, sea un buen hijo de Dios, una buena hija de Dios, honrándote y sirviéndote con todo lo que haga a lo largo de mi vida. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia y por todo lo que tú me darás a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, antes de marcharse de aquí, quisiera decir unas cuantas cositas rápidas. Miren, durante mucho tiempo la gente nos ha pedido las canciones que cantamos aquí. Nosotros en su momento grabamos 3 CDs. Y esos 3 CDs, que son músicas nuestras, compuestas, escritas aquí en la iglesia, ustedes las pueden escuchar ya gratuitamente a través de la página web, pero la página web les lleva a Spotify, ¿sí? Entonces la gente nos está escribiendo últimamente y nos dice, hay un enlace, hay un link que cuando pincho en él me lleva a Spotify a escuchar las canciones de la iglesia. ¿Eso es de ustedes? Sí, hermanos, no tengan problema. Lo ha hecho Matías para que así cualquier hermano en cualquier parte del mundo pueda escuchar en cualquier momento las alabanzas que cantamos aquí en la iglesia. Y Dios mediante, ¿verdad?, iremos subiendo las canciones nuestras. No podemos subir canciones que no son nuestras, que tienen derechos de autor, pero las que son nuestras, que han sido compuestas aquí por nosotros, las podemos subir sin ningún problema, ¿de acuerdo? Así que si ustedes quieren escuchar en cualquier momento de la iglesia en Spotify, las pueden escuchar. Eso por una parte. De hecho, están sí, en todas las plataformas. Matías, por favor, para que se oiga afuera. Espera, un segundo. Ahí está. Dale. De hecho, están en todas las plataformas, ¿vale? Están en Apple Music, en Spotify, en Deezer, en un montón.
y algunos a veces preguntan, ¿y por qué no las ponen directamente en la página? Y algo que está muy bien, sinceramente, que tener en cuenta es que cuando lo ponemos ahí, nos alegramos de ver que a pesar de que esa música sí se puede escuchar gratis, ¿vale? No tienen que pagar nada. Hay algunas compañías como Apple, por ejemplo, que te cobra por todo. Si quieres escuchar música en Apple, tienes que pagarla. Pero Spotify, por ejemplo, es gratuito, ¿no? Exacto. ¿Y qué es lo bueno de esto? Que hoy hablaba con Manolo esta mañana y podemos ver en estadísticas que así como en YouTube te dicen, mira, nos están viendo de tal lado, podemos ver hermanos que nos están escuchando desde Alaska. Que uno ni se piensa que alguien de Alaska va a buscar una canción desde nuestra. Japón. Desde Japón también.